y además a que estas herramientas farmacológicas se hagan más complejas. Es decir, se empleen antiepilépticos junto con antipsicóticos, se hagan combinaciones de fármacos, dosis, duración. Hay un montón de preguntas en el aire. Como hemos dicho, pueden provocar otros problemas iatrogénicos, ya no solo no saber cómo está afectando realmente a las alteraciones conductuales, sino que también pueden provocar trastornos endocrinos, metabólicos, que en muchos casos son graves, y todo esto en un contexto de creciente reivindicación de derechos y necesidades de los discapacitados, ¿vale? Bien, entonces digamos que este sería un poco el mapa conceptual en el que nos movemos, y la pregunta que nos hacemos es, que nos hicimos nosotros en el estudio, es cómo afecta la medicación. Es decir, vemos que hay factores socioculturales que están implicados en las alteraciones conductuales y también en el uso de fármacos. Lo que nosotros queremos saber en el estudio es, vamos a ver cómo afecta el cómo se está usando la medicación en las alteraciones conductuales y en las habilidades adaptativas. Y partimos de un supuesto, que es un supuesto. Bien, es que si tenemos, lo único que hay en cuanto a evidencia científica son unas guías de expertos, las guías de expertos no son prioritarias en otras áreas terapéuticas donde tenemos datos, pero en esta área terapéutica es lo único que tenemos, digamos. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo fue, si seguimos las recomendaciones de estas guías, vamos a encontrar una mayor efectividad en los tratamientos. Y esa mayor efectividad en los tratamientos farmacológicos tiene que traducirse en una disminución de los problemas conductuales sin que esto merme o incluso que mejoren las habilidades adaptativas de la persona. Este fue nuestra hipótesis de inicio. Bien, por lo tanto, ¿qué objetivos nos marcamos en el estudio? Por un lado, describir cuál es la práctica real de la farmacoterapia, ¿vale? Vamos a estudiar en el mundo real cómo se están usando estas herramientas. Por otro lado, vamos a comparar, una vez que tenemos esa fotografía, vamos a comparar esa fotografía con la fotografía que dicen los expertos, la guía de expertos. Y por último, vamos a ver cuáles de esas personas, cómo de cerca están de esa guía, de esas recomendaciones, y los que están alejados de esas recomendaciones, qué problemas conductuales presentan y qué habilidades adaptativas tienen. Bien. Entonces, la metodología que utilizamos es un estudio cuantitativo, observacional, transversal. Luego comentaremos todas las limitaciones de este estudio, pero se hizo sobre 60 sujetos diagnosticados de discapacidad intelectual según los criterios CIE-10, asistidos en el Centro San Rafael de Alicante, ¿vale? El Centro San Rafael de Alicante es un centro que apoya a 100 personas con discapacidad intelectual de distintas formas. La mayoría de ellos, que son estos 60, viven en hogares residenciales, es decir, residen allí, en el centro, pero tratando fomentando mucho un entorno familiar, ¿no? Luego hay también un apoyo a los cuidadores, que es un respiro familiar, que es un servicio para que los familiares, pues cuando caen enfermos, tienen que ser hospitalizados o no pueden seguir por determinados periodos de tiempo cuidando de las personas, pues el centro les apoya. Y luego hay un centro de día, ¿vale? Nosotros hicimos el estudio sobre las personas que estaban institucionalizadas allí, sobre las personas que vivían allí. Bien. Cogimos el tratamiento farmacológico de cada uno de ellos y lo clasificamos según el sistema anatómico terapéutico químico, que no es más que decir, vale, esto es un fármaco, es un antiepiléptico, es un antipsicótico, es un antidepresivo, ¿qué es? Y luego vimos qué dosis se estaba utilizando y hicimos la equivalencia en dosis diarias de mantenimiento. Al hacer esta equivalencia podemos comparar dosis y además podemos acumular, es decir, podemos calcular. Imaginaos una persona que está tomando 3 antipsicóticos a dosis diferentes. Al hacer la equivalencia a dosis diarias de mantenimiento podemos calcular la carga antipsicótica total, la carga ansiolítica total, y entonces es un método para simplemente analizar la farmacoterapia. Bien, y evaluamos todos estos aspectos farmacológicos con los siguientes criterios.
un criterio de indicación, un criterio de dosis, un criterio de duración y un criterio de polifarmacia, que voy a explicar ahora. El criterio de indicación es, se considera que se cumple, o sea, nosotros vamos ahora a dicotomizar esas personas en personas que cumplen con las recomendaciones de los expertos y personas que se distancian de esas recomendaciones, ¿vale? En cuanto a indicación, ¿cómo establecimos ese criterio? Bueno, pues consideramos que no se cumplía ese criterio, consideramos que se cumple ese criterio cuando la guía dice que para un determinado trastorno conductual o trastorno psiquiátrico el fármaco de elección es tal y el de segunda elección es tal, entonces nosotros, si veíamos que esa secuencia se seguía, lo dábamos por válido. Si esa secuencia no se seguía, veíamos por qué no se había seguido. En caso de que hubiera una justificación clínica para no seguir ese razonamiento, se daba por cumplido. Es decir, solo se dio por incumplido aquellas personas que estaban siendo tratadas por fármacos que no eran de primera elección y que no había un argumento reflejado en la historia clínica para ello, ¿vale? Porque a veces sabéis que hay muchos intereses y que hay muchos procesos que regulan la prescripción. Muchas veces se usan fármacos novedosos, por ejemplo, porque eso tiene un interés para determinados sectores, pero no se usan los fármacos que son recomendados, ¿vale? Entonces, eso fue lo que evaluamos en un primer momento. Por otro lado, evaluamos la cuestión de la dosis. Es decir, hay un intervalo terapéutico. Un intervalo terapéutico es muy sencillo. Es el intervalo, es decir, la dosis a la que un medicamento hace efecto sin que sea tóxico. Ese es el intervalo terapéutico, es una ventana terapéutica. Muchas veces estamos por debajo de esa ventana terapéutica y otras muchas veces estamos por encima. Si estamos por encima, se supone que estamos ya en una franja donde la toxicidad es más probable, sin que se aumente muchas veces la eficacia, porque hay una meseta para los efectos terapéuticos. Bien, entonces todo esto está definido por la guía de expertos y dice, para estos antipsicóticos habría que manejar una dosis de tal a tal. Bien, también dábamos por válido este criterio cuando se utilizaban dosis inferiores o superiores, pero había una justificación para ello. Si estaba justificado, por ejemplo, una persona que no ha llegado a la dosis mínima recomendada, pero que ya hay evidencia de un control clínico, pues no hay razón para subirle la dosis. ¿Vale? Bien. En los demás casos se daba por incumplido este criterio. Bien, luego estaba la duración de la pauta. Bien, aquí evaluamos una cosa muy importante que es, por ejemplo, sabéis que cuando se empieza un tratamiento psicofarmacológico, hay que ir muy despacito con las dosis, hay que ir subiendo la dosis poco a poco, porque si lo subimos de golpe, podemos inducir problemas conductuales y físicos y puede ser bastante contraproducente, ¿vale? Entonces, nosotros evaluamos, por ejemplo, si esa velocidad en el incremento de dosis se hacía de forma correcta o no. También evaluábamos si se le estaba dando oportunidad al fármaco para beneficiarse de él, porque esto se llama, para los antidepresivos, para los antipsicóticos, hay definidos un periodo de tiempo en el cual hay que dejar antes de evaluar una eficacia. Si evaluamos eficacia antes de este intervalo de tiempo, podemos no ser objetivos, podemos llegar a interpretaciones erróneas. Bien, entonces cuando no se cumplía con estos criterios se consideraba que no se cumplía. Bien. Por último, la polifarmacia. Bueno, la polifarmacia, sabéis que es la mezcla, utilizar una combinación de fármacos de distintas clases terapéuticas o incluso de la misma clase terapéutica. Emplear dos fármacos de la misma clase terapéutica en principio no tiene mucho sentido ni está avalado. Solo conseguimos diversificar los efectos secundarios que puedan tener y en algunos casos agravarlos. Entonces, digamos que aquí hay una serie de situaciones clínicas que justificarían esa combinación de fármacos, pero que son pocas situaciones clínicas, como por ejemplo la depresión psicótica o la depresión bipolar, pero hay otras muchas situaciones clínicas donde no hay una justificación
en principio, para utilizar esa combinación de fármacos, ¿vale? Entonces, vamos a evaluar si se está haciendo esto o no se está haciendo. Bien. Entonces, por un lado, ya hemos dicho, hemos tenido una fotografía de la farmacoterapia que se está empleando, la hemos diseccionado y ahora vamos a correlacionar esa fotografía con los problemas conductuales que presenta esa persona, con la gravedad de esos problemas conductuales y con las habilidades adaptativas. Y para eso utilizamos la herramienta ICAP, que es una forma de cuantificar la gravedad de las alteraciones conductuales y las habilidades adaptativas. Bien. Entonces, luego, para cada recomendación de la guía, se determinaba qué fracción de sujetos cumplían con ese criterio y qué puntuación tenía en cuanto a gravedad de problemas conductuales y la edad en meses en cuanto a las habilidades adaptativas. ¿Vale? Las habilidades adaptativas las evaluamos en equivalencia de edad en meses. Bien, y para ello, para establecer esta correlación, utilizamos un método estadístico que es la prueba de Mann-Whitney. Bien, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, en primer lugar voy a describir un poquito mejor la población. La mayoría eran hombres, entre 20 y 89 años, con una discapacidad intelectual de moderada a profunda. Casi la mitad presentaban problemas conductuales de distintos tipos, ahora veremos qué tipo de problemas conductuales presentaban, pero que la gravedad era de moderado a muy grave. En cuanto a las habilidades adaptativas de la población, era equivalente a un niño de 32 meses, como media. Y la frecuencia de diagnósticos de comorbilidades psiquiátricas o de otros problemas como epilepsia, otros problemas somáticos y trastornos conductuales era muy elevada. Bien. Por ejemplo, ahí tenéis las puntuaciones de la ICAP, de la población. Veis que un 27% de personas presentaban epilepsia. Y en cuanto a la gravedad conductual, veis que, por ejemplo, solo un 34% presentaba conductas que no eran problemáticas en el centro. Bien, en cuanto a los otras comorbilidades psiquiátricas, pues veis que, por ejemplo, había desde trastorno bipolar, psicosis no especificada, pero ninguna era muy frecuente. Y en cuanto a los problemas conductuales, aquí los tenéis tipificados, los que estudiamos. Había desde conductas autoheteroagresivas, impulsividad, retraimiento social, conducta oposicional, pero la mayoría de las personas presentaban varias de estas, o sea, no había un estereotipo. Bien, el 90% de las personas que incluimos en el estudio tomaba algún medicamento. La mayor parte eran del sistema nervioso central. Y la mayor parte dentro de los del sistema nervioso central eran antipsicóticos. Es decir, sobre todo se estaban utilizando antipsicóticos, ¿vale? Los antipsicóticos, sabéis que donde más estudiados están son en esquizofrenia, procesos psicóticos. Bien, antidepresivos no se estaban usando. Y las dosis que se estaban usando estaban dentro de los intervalos como media. Bien, lo que pasa es que encontramos casos muy asimétricos, es decir, encontramos personas que tomaban dosis muy bajas, por debajo del intervalo, y encontramos personas que tomaban dosis muy altas. Bien. Bien, entonces, nosotros, de los 60 pacientes, lo que hicimos, la evaluación de las recomendaciones de expertos, fue sobre estos 43 personas que tomaban o antiepilépticos sin epilepsia o psicofármacos. Sabéis que los antiepilépticos se están empleando no solo en epilepsia, sino también en el control de impulsos, ¿vale? Esto también es un tema que tiene cierta controversia, también por la falta de estudios, pero bueno, lo vamos a ver luego más adelante. Vamos a hablar un poquito más de esto. Estas eran las dosis. Veis, por ejemplo, cómo los antipsicóticos
En la media estaba en una DDD significa que estaban dentro del intervalo terapéutico establecido, pero había personas que llegaban a tomar 3,75 DDDs, es decir, dosis muy altas. Pasaba lo mismo con los antiepilépticos. Bien. El criterio de indicación y el criterio de duración, es decir, cuánto tiempo se estaban usando los fármacos, con qué velocidad se subían las dosis y la justificación para ese uso, por lo general eran correctas. Es decir, se estaban utilizando de acuerdo con las guías, en un 86 y 95% respectivamente. Donde ya empezábamos a fallar un poco eran los criterios de dosis y de polifarmacia, que tiene que ver con la complejidad de los tratamientos, ¿vale? Aquí solo se cumplía en un 55%. Vale. De las 19 personas que incumplían el criterio de dosis, 7 empleaban dosis superiores al intervalo terapéutico y el resto estaban por debajo del intervalo terapéutico. Y de los 19 personas que incumplían con el criterio de polifarmacia, la mayor parte eran porque utilizaban clases más de un fármaco del mismo grupo terapéutico o incluso de varios grupos terapéuticos o incluso una mezcla de las dos. Bien, entonces, ¿cómo se correlacionaban estos criterios con las alteraciones conductuales y con las habilidades adaptativas? Pues de esta manera. Por ejemplo, el criterio de indicación, ¿entendéis esto, no? Es ver si cumplían o no cumplían, cómo estaban, cómo de graves eran los problemas conductuales y las habilidades adaptativas. Bien, entonces vimos que el criterio de indicación, aunque daba igual, no se reflejaba ni en una dimensión ni en otra, pero el criterio de dosis sí que se correlacionaba con las conductas, con las conductas adaptativas. El criterio de duración se correlacionaba con los problemas conductuales y el de polifarmacia con los problemas conductuales. Ahora veremos de qué manera existía, pero esto de entrada nos decía que aún con la poquita población que teníamos, aún con un tamaño muestral pequeño, daba una significación estadística significativa. Esto quiere decir que cuando hay una diferencia estadística significativa en una población pequeña, significa que es muy poco probable que eso esté ocurriendo por azar. Es decir, está ocurriendo algo ahí. Bien. Aquí tenemos el criterio de indicación. Vemos que daba igual si se cumplía o no se cumplía. Aquí tenéis los diagramas de cajas. Tanto en las personas donde se cumplía con este criterio como donde no se cumplían, las habilidades adaptativas eran equivalentes y las alteraciones conductuales eran equivalentes, ¿vale? No parecía afectar. Con las dosis sí que hay una afectación. ¿De qué manera? Pues como podéis ver aquí arriba, las personas donde se utilizaban dosis superiores al intervalo terapéutico o inferiores al intervalo terapéutico tenían problemas conductuales más graves. Y aquí, cuando se utilizaba la polifarmacia, veis que había problemas conductuales más graves. Perdón, con el criterio de dosis me he equivocado. Con el criterio de dosis lo que vimos es que había una edad en meses inferior, es decir, había una peor habilidad adaptativa.